Buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Bueno, una vez más estamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir el enlace a los diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, estamos al vivo. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar esta oración. Vamos a empezar este tiempo con una oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si me están escuchando, por favor me pueden decir, pastor, lo estamos escuchando, ¿sí? Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesucristo, este día queremos aprender de tu palabra, pero de tu bendita palabra, leche pura y sin mezcla, Señor. Ayúdanos a comprender tus bendita escritura, así como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Está señalando que debemos ser capacitados por el amado Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Padre Santo, y la gloria y la honra sea para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amén, queridos hermanos. Bueno, vamos a continuar hablando, como el título dice, la autoexaltación del anticristo, ¿no? Son temas que quisiera que los aproveches. Son temas muy importantes para comprender las escrituras, sobre todo la profecía bíblica, ¿no? Y cómo se manifestará el anticristo. Vamos a empezar a analizar muchas cosas. Apocalipsis 13:1, como les dije, Apocalipsis 13, todo el capítulo habla de dos bestias. 13, del 1 al 11, específicamente hasta el 10, hablará de el anticristo. Y Apocalipsis 13:11 hablará del falso profeta. Y esto es importante entender porque ayer habíamos hablado de la ascensión del anticristo. Esperemos que este mensaje haya sido importante, muy edificante para tu vida. Pero dice, vamos a seguir analizando Apocalipsis 13:1. Ustedes verán que es muy profundo las escrituras y la santa palabra del Señor dice lo siguiente. Si me permiten, lo voy a leer. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Y subir, habíamos hablado de la palabra anabainó. Anabainó. Y habíamos estudiado esta palabra anabainó en el griego koiné. Ahora, el anticristo va a subir del mar, del caos de los pueblos paganos. O sea, tiene que haber un desorden en los estados-naciones. Y esto es lo que estamos viviendo hoy proféticamente. Los estados-naciones están cayendo a nivel internacional. Las deudas externas se están volviendo deudas eternas a nivel mundial. En Estados Unidos, Elon Musk señaló que es insostenible la situación de Estados Unidos, porque hay una deuda externa muy fuerte. Todas las naciones están con deuda externa. ¿Cuál es esta situación? Eso es parte del nuevo orden mundial. Porque recuerde que los estados-naciones, dice la palabra del Señor, deben perecer para que venga un nuevo orden mundial, una sola religión, un estado,
un dictador mundial. Y estamos ya terminando la semana 69 de Daniel, para ya en cualquier momento sea el arrebatamiento. Bajo este aspecto es muy importante, dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El anticristo va a subir, va a ascender. Habíamos hablado de una ascensión espiritual que tendrá el anticristo. Pero ahora vamos a ver la autoexaltación del anticristo. Recuerde, querido hermano o hermana, que el anticristo estará poseído por Satanás. El anticristo estará poseído. Cuando me refiero a la palabra posesión, me refiero a una persona que no tiene, que ya el demonio, en este caso Abadón, Apolión, el mismo diablo, Satanás, tomará control absoluto de lo que conoce, de lo que hace, de lo que está en su corazón del anticristo. Satanás mismo tomará su cuerpo, será un hombre poseído. O sea, va a ser el mismo diablo que va a estar en ese cuerpo. Pero usted, quiero que entienda, y el que tenga conocimiento comprenda, que Satanás supuestamente le había prometido al hombre ser igual a Dios. Pero como usted sabe, Satanás es un engañador. Es la serpiente antigua. Es en el hebreo Nahash, la serpiente primordial, la serpiente con patas que ha engañado a Eva. Él va a hacer creer a las personas que va a dar el poder absoluto a un hombre. No es así. El anticristo va a posesionarse de este hombre y va a tener el mismo corazón de Satanás. Y esto es importante. Es así que al tener el mismo corazón de Satanás, el mismo pensamiento de Satanás, el anticristo, es importante comprender que tendrá su mismo raciocinio, su mismo corazón, sus mismos pensamientos. Es por eso que vamos a analizar hoy la autoexaltación del anticristo. Y el Señor nos dirija con su bendita palabra para que nosotros hablemos este tiempo profecía bíblica, como el Señor nos ha mandado, como el Señor nos ha establecido. La autoexaltación del anticristo. Queridos hermanos, hermanas, recuerde que usted no tiene que buscar la autoexaltación, más bien tiene que buscar la exaltación de Dios. Dios exalta a las personas, Dios levanta a las personas, pero Satanás en su corazón quiso autoexaltarse. Él por sus mismas fuerzas quiso ser alguien grande. Y ese es el problema que ahí vamos a analizar el corazón de Satanás, porque el anticristo se va a autoexaltar. Se va a autoexaltar tan profundamente que se sentará en el templo de Dios en Jerusalén. Y para ver y analizar el corazón de Satanás, el corazón del anticristo, en este sentido vámonos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 13. Y justamente ahí dice, lo vamos a leer, en Isaías capítulo 14, versículo 13, justamente lo vamos a leer. Buenas noches, queridos hermanos, bendiciones, aprovechen las clases para que usted predique la palabra del Señor en las calles, en la casa, donde usted en el trabajo, comparta los estudios. Este es un tiempo importante, profético. 14:13 dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
tú que decías en tu corazón. El anticristo va a exaltarse y va a decir en su corazón, va a querer sentarse en el templo de Dios, se va a sentar en el templo de Dios, pero va a querer espiritualmente también poner por encima de las estrellas de Dios su trono. En el hebreo dice, aquí un poquito, en el hebreo se usa la palabra levav cuando habla del corazón. En el griego se usa la palabra cardia. ¿Qué significa corazón? En el hebreo levav, de la palabra lev en el hebreo, significa los pensamientos más profundos, los pensamientos internos de un ser. Está hablando que el anticristo va a tener una soberbia interna, se va a autoexaltar. Si bien no va a decir a muchas personas, así como su padre Satanás le enseñó, no va a decir a muchas personas que él va a ser Dios, lo va a guardar en secreto. Porque recuerde que cuando usamos la palabra, se usa la palabra en la Biblia, lev o levav, significa un pensamiento interno profundo. Cuando Satanás ha querido ser igual que Dios, no lo ha dicho a los ángeles, eso dice en el original, en la Biblia. No lo ha dicho a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, no lo dijo. Cuando se usa la palabra levav, en tu corazón dijiste, está señalando de un pensamiento interno profundo que él dijo, voy a poner mi trono al lado de Dios. Pero está diciendo de un pensamiento profundo. O sea, está hablando de una soberbia interna. Satanás, cuando quería poner el trono, quería poner su trono por encima de las estrellas de Dios, él tuvo un pensamiento interno profundo. El anticristo hará lo mismo. Porque recuerde que el anticristo será poseído por el mismo Satanás. Bajo este aspecto, él ya está trabajando de una forma silenciosa. Y escúcheme bien esto, hermano. Silenciosamente, él ya está trabajando para hacerse conocer o ocupar el lugar que a Dios le corresponde en Jerusalén. O sea, será un político discreto. Tendrá el anticristo una forma de intervención, una forma de diplomacia discreta. Y esto es importante que usted lo subraye y lo comprenda. Porque Satanás, el anticristo, y la masonería sobre todo, también esto se ve, son diferentes sociedades discretas que trabajan en lo profundo. En el hebreo lo que es en el lev, en el levav, en lo profundo. Así como su padre Satanás enseñó eso, igual estas sociedades secretas están preparando la venida del anticristo bajo una soberbia interna. Pero para Dios nada está oculto, queridos hermanos. Porque Dios sabía que Satanás en su profundidad, en su pensamiento profundo, quería ser igual a Dios. Y por eso fue echado del tercer cielo, de la presencia de Dios. De igual forma, el anticristo tendrá una soberbia interna, será discreto, pero también a la vez hará cosas concretas. Bueno, y se autoexaltará. En el hebreo, en Isaías 14:13, lo voy a leer en el hebreo, dice, Ashamayim Eleh. Ashamayim Eleh. Y usted me dirá,
¿Qué es a Shamayim Ele en el hebreo? A Shamayim Ele en el hebreo es al cielo subiré. Al cielo subiré. En el cielo subiré y pondré mi trono. O sea, estoy diciendo en el hebreo, a Shamayim Ele, al cielo subiré. Eso dijo Satanás. Miren, queridos hermanos, hermanas, Satanás con su soberbia interna a Shamayim Ele, en el cielo subiré, en el cielo, esto se refiere al cielo físico y al cielo celestial, ahí pondré mi trono, dice, ¿no? Al cielo subiré. O sea, está hablando de una soberbia interna. Queridos hermanos, hermanas, ¿cuántas personas, cuántos falsos profetas, cuántos falsos maestros a veces tienen una soberbia interna? A mí me asombra, hermanos, cómo hay muchos, hasta supuestos pastores, tienen soberbia interna. Queridos hermanos, el que representa a la iglesia no puede ser una institución. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y cualquier persona que diga represento a la iglesia es un soberbio hijo de Satanás. Por eso a mí me apena, queridos hermanos, y voy a ser muy frontal en esto. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nadie puede decir represento a la iglesia en Bolivia o yo represento. No, hermanos. Aléjense de esas personas que se autoexaltan y señalan porque son hijos de Satanás. No busques que te autoexaltarte, sino más bien busca que el Señor te levante cuando tenga que levantarte. Yo me pongo feliz porque muchas personas me dijeron y me humillaron y doy gloria a Dios, pero vendrá el tiempo en que el Señor también nos levantará. Y ese es el corazón que tenemos que tener, queridos hermanos. Pero no tengamos el corazón de Satanás de autoexaltarnos, como hacían los fariseos. Buscaban los mejores lugares, buscaban los mejores asientos, los asientos adelante, porque buscaban autoexaltarse. Muchos en este tiempo se llaman, sin serlo, ¿no?, apóstoles. Se llaman apóstol profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan autoexaltarse. No estoy diciendo que no haya profetas o que no haya apóstoles. Yo voy a hablar eso en otra situación, en otra oportunidad. Pero busca que Dios te exalte. No busques tú autoexaltarte. Por eso enfáticamente digo, enfáticamente, e invito a cualquier persona que diga que yo represento a la iglesia en Bolivia, eso no es del Señor. Como dice Hechos 20:28, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar al rebaño. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. La autoridad máxima de la iglesia es las Escrituras. No hay más. Lo demás son administradores. Bueno, querido hermano, pero Satanás, ¿cómo era? Quería autoexaltarse. Por eso dice en su bendita palabra, a Shamayim Ele, al cielo subiré, al cielo físico, dice Satanás, al cielo celestial subiré, y ahí por encima de las estrellas de Dios pondré mi trono. Él se quería autoexaltar. Subiré, viene de la palabra del hebreo verbo ele, que significa autoexaltación. Una autoexaltación, pero en un lugar sagrado. El lugar sagrado para Dios era el templo de Dios. En el trono de Dios, ustedes saben que en Apocalipsis habla del trono de Dios que está constituido de una forma circular. Está el trono de Dios, hay 24 ancianos, hay hay seres celestiales que se debate mucho si son
se debate mucho si son, bueno, si son querubines, serafines, se debate mucho, se debate mucho. Pero hay seres celestiales y hay 12 tronos. Y esto es importante, hermano, porque Satanás quería poner, como dice, a Shamayim Lale, al cielo subiré, al cielo físico celestial. Ele, en el hebreo, la autoexaltación de un lugar sagrado. El lugar sagrado, la autoexaltación, es solamente para Dios. Bueno, esto es muy importante. A ver, vamos a ver, perdón, voy a un rato compartir, creo que me están pidiendo que comparta. Bueno, queridos hermanos. Segundo, dice Arim, exaltar. Pero aquí hay una palabra en el hebreo que es kisi, con K de kilo, kisi. Trono. O sea, Satanás decía en su corazón, a Shamayim Yale, kisi, o sea, voy a poner mi trono en los cielos. Mi trono. Mi trono. Escucha esto bien, hermano. Voy a poner mi trono. No reconocía la autoridad del Dios Todopoderoso. El anticristo, así de igual forma, no reconoce la autoridad del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, de Elohim, el Shaddai. Adonai no reconoce. Por eso dice Kisi, y pondré mi trono. Pondré mi trono. Pero además, ¿qué es lo que dice en Isaías 14:13? Porque estoy haciendo un análisis en el hebreo. Ve a Moed. Moed en el hebreo significa un lugar sagrado. Un lugar donde solamente Dios puede estar. Porque solamente Dios es 3 veces santo. Solamente Dios es 3 veces santo, es Kadosh. 3 veces Kadosh. Por eso solamente Él es santo. Pero Satanás, ¿qué quería? En el lugar santísimo, estar ahí. Sin Él ser santo. Sin Él ser santo. El anticristo de igual forma tendrá este hombre poseído por Satanás. Quedará sentarse en el lugar sagrado en Jerusalén. Y esto es la máxima apostasía que se presentará en la gran tribulación en la semana 70 de Daniel. Esto será la gran apostasía, la apostasía más fuerte. Ahora, por supuesto que hay apóstatas. Ahora, por supuesto que hay falsos profetas, falsos maestros, anticristos. Pero, querido hermano, hermana, ahí será la cúspide de la apostasía, donde el hombre inicuo, el hombre de pecado, que habló el profeta Daniel, se sentará en el lugar santo. Por eso dice Moed. Moed significa un lugar de consagración. Moed se usa para un lugar sagrado. O sea, este hombre poseído, el anticristo, usurpará la posición de Dios. Va a usurpar la posición de Dios. Es por eso, queridos hermanos, hermanas, que muchos rabinos judíos, ortodoxos, muchos de ellos, y otros ultraortodoxos, leen la Cábala y ellos quieren elevarse, quieren autoexaltarse por medio de las meditaciones.
por medio de las iluminaciones luciferinas, que no son luciferinas, son satanistas, ¿no? Porque recuerde que al satanista, hermano, al satanista no le gusta que le diga satanista. Al satanista le gusta que le diga luciferino, ¿no? O iluminado. No, el satanista es seguidor de Satanás, por eso le digo satanista. Por eso el satanismo, ¿qué es lo que busca? Busca la autoexaltación de uno mismo y la divinización del hombre. Por eso, querido hermano, yo quiero que esto me comprenda. No busque la autoexaltación. Busque que el Señor lo levante cuando tenga que levantarlo. Por eso doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios por su inmensa misericordia hacia mi vida. En la Cábala se hacen diferentes ejercicios para elevarse. Hay diferentes supuestos conocimientos que son simplemente, en el hebreo creo que es, si no me falla la memoria, el Makov, que se usa son conocimientos que se usa para exaltarse y pasar 7 cielos y llegar a una iluminación, y que solamente a algunos habrían llegado a esta iluminación, entre ellos el rabino Akiva. Pero mire lo peligroso, la autoexaltación por medio de la meditación. O sea, la palabra del Señor es clara en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Aquí nadie se puede elevar, ni iluminar, ni nada. Ni aquí nadie puede decir represento a la iglesia. Aquí el único que representa a la iglesia es Jesucristo y su palabra. Y esto es importante que se entienda, porque hay muchos falsos por ahí. ¿Qué quiero decirle? Que nosotros decimos que solamente Jesucristo representa a la iglesia. Bajo este aspecto, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque todos somos nosotros pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, que no nos gusta pecar. Pero queridos hermanos, Moed significa un lugar sagrado, también se refleja una festividad, un tiempo profético, ¿no? Un lugar sagrado. Por eso cuando se habla del tabernáculo, en el hebreo se llama Ohel Moed, un lugar sagrado. También Moed se usa para el reino del Mesías. O sea, el anticristo va a usurpar el lugar de Dios. Va a usurpar el lugar de Dios. Queridos hermanos, hermanas. Vamos a seguir hablando. Ustedes saben que las clases lo vamos a hacer 45 minutos para comprender esto. En Isaías 14:13, esto es importante que usted lo reflexione. Vámonos ahora otra vez a Apocalipsis 13:1. ¿No? Perdón. Mire lo peligroso. Estas religiones de la autoexaltación por eso son peligrosas, por lo ya señalado. Muchos satanistas, entre ellos Aleister Crowley, es un satanista. Aleister Crowley de la Golden Dawn, él buscó la autoexaltación. Resumiendo en su libro La Ley, este satanista dijo: el satanismo se resume en la telema haz tu voluntad. El satanismo es una religión de autoexaltación. Es una religión de autoexaltación. Pero Satanás ha promovido estas doctrinas de autoexaltación hasta hoy en día. Y estas doctrinas de autoexaltación aún han entrado a iglesias. Dice aquí una pregunta: el líder mundial que viene vía Agenda 2030, el gobernante mundial, ¿qué es la abominación desoladora? Por supuesto, querido hermano. La Agenda 2030 es una agenda que han firmado gobiernos tanto de derecha o izquierda. Y esto escuche bien, hermano. Escuche bien esto, hermano.
La supuesta izquierda y la supuesta derecha está siendo controlada por la masonería. Está siendo controlada por Satanás. Ha sido promovida por los Illuminati. Y esto recuerde bien. Porque los dos beben de una misma fuente filosófica, que es el idealismo alemán. Y esto hay que debatirlo. Como filósofo les digo, eso es algo muy claro. Porque cuando Marx estaba ya haciendo el manifiesto comunista, que iba a dar origen a la izquierda, también estaba escribiendo a la par, a órdenes de la dinastía Rothschild, los dos por supuesto, Friedrich Nietzsche, su libro y su ideología, el anticristo, así habló Zaratustra, que iba a dar origen a la supuesta derecha. Y posteriormente, ya esto es importante porque eran dos caminos, dos formas, dos filosofías de autoexaltación. Mucho cuidado, ¿no? Para traer un nuevo orden mundial. Recuerde que esta forma de manejo de ideología, tanto de derecha e izquierda, ha sido promovida por la dialéctica hegeliana, que usa muy bien la masonería. Por eso, no importa que sea de derecha o de izquierda un gobierno, igual han firmado la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque los gobiernos están siendo sometidos por sus deudas externas. A nivel mundial estoy hablando. A nivel mundial, Estados Unidos igual tiene deuda externa. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Destruir los estados-nación y las personas, las naciones que no firmen las agendas 2030, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional les va a cobrar sus deudas. Eso es una nueva forma de sometimiento, al mejor estilo de los Rothschild, los Illuminati, cuando decían, denme el control y la emisión, el control de la emisión de la moneda de un país y no me importa qué títere sea juez o presidente. Es lo que dijo Amschel Rothschild. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por la Agenda 2030 es el discurso político o psicopolítico del anticristo. Y esto es importante, no me voy a cansar de decirlo. En la Agenda 2030, ¿qué dice? Vamos a eliminar la pobreza. O sea, es un discurso político, pero también habla de una sola religión. Recuerde que cuando se habla de los dos cuernos del falso profeta en Apocalipsis 13:11, cuando habla de la descripción del falso profeta, habla de dos cuernos. Y estos dos cuernos para muchos escatólogos incluye, ¿qué significa? Que el poder político y religioso se van a unir para recibir al dictador mundial. Y la Agenda 2030 justamente es el plan de gobierno del anticristo, un gobierno global. Apocalipsis 13 dice que el satanismo será la religión oficial en la gran tribulación. Apocalipsis 13:1 habla de la descripción del anticristo. Está hablando de los cuernos. A ver, lo voy a leer, porque aquí está hablando más que todo de las coaliciones entre naciones que va a haber, porque va a haber coaliciones entre naciones para recibir al anticristo. A eso se refiere, ¿no? La religión del anticristo está descrita en Apocalipsis 17 con la Babilonia religiosa. Y eso también hay que estudiarlo. Pero lo vamos a leer Apocalipsis 13:1, perdón, donde habla del anticristo y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, este es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas son las alianzas entre naciones para dar origen al anticristo y los 10 cuernos son 10 hombres, 10 personas que entregarán su poder absoluto al anticristo. Pero detrás de esto estará manejando, detrás de este poder, estará manejando poder detrás del poder, el dragón que entregará
esta autoridad al anticristo. En Apocalipsis 17, lo vamos a leer un poco, aquí señala de la religión, que será una religión engañosa, ¿no? Primeramente, Apocalipsis 13:11 habla del falso profeta, pero quiero que me entienda esto muy bien. El falso profeta hablará como cordero, pero tendrá su corazón de dragón. ¿Qué significa? Que el falso profeta hablará como cristiano, hablará del perdón, hablará del amor, hablará hablará como cristiano, hablará sobre el amor al prójimo, pero tendrá su corazón de dragón. Mucho cuidado. Pero en Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto está hablando de la religión, de la Babilonia religiosa. Lo que se va a hacer y lo que se está haciendo ahora a nivel mundial es promover una sola religión para la adoración del anticristo. En La Paz se está haciendo igual, pero ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Está sentada sobre muchas aguas. Esta religión es una religión babilónica que se va a tratar de reconstruir la religión babilónica. Y eso es lo que se está viendo hoy en día, la reconstrucción de la religión babilónica. Y en Babilonia había toda una mezcla de religiones. Pero usted se acuerda de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era su religión babilónica, por supuesto que era sincretista, pero él se creía Dios, ¿no? Y específicamente en Daniel capítulo 3, 3 en adelante, empieza a hablar ahí del 666, porque al rey Nabucodonosor se le empieza a adorar con toda clase de instrumentos musicales, ¿no? Pero en Apocalipsis 17 dice, habla de la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino de su fornicación, el vino simboliza que este sistema religioso, que tendrá un tinte, o sea, va a tener un rótulo de cristianismo, pero no va a ser cristianismo, va a tener una influencia sobre políticos. Por eso habla sobre reyes y habla del vino de su fornicación. El vino de su fornicación son las falsas doctrinas en la gran tribulación. Eso es tremendo, pero hablaremos en otra situación. Eliminar la pobreza es como la despoblación mundial. Claro, se va a eliminar la pobreza. Eso es lo que dice la Agenda 2030. Eso simplemente es una política discursiva. O sea, ¿a qué me refiero al hablar de política discursiva? Los políticos son muy discursivos. Simplemente hacen un discurso y ya, pero en la realidad, en lo concreto, no lo hacen. Por eso, eliminar la pobreza es una política discursiva del anticristo. Recuerda que el anticristo va a ser un político que va a usar mucho la psicología, la psicopolítica, el poder de la seducción. El poder de la seducción. Y esto también hay que analizarlo con Byung-Chul Han. Dice, es como la despoblación mundial. Claro, los grupos ocultistas, la masonería, los Illuminati, están promoviendo la despoblación mundial, por supuesto. Y a esto se llama, para las personas que dicen, no, el pastor está exagerando. En política se llama la biopolítica. La biopolítica es la nueva forma de ejercer poder, ya no en el cuerpo de las personas, ya no en los territorios, sino en el cuerpo de las personas. No, o sea, el anticristo va a usar estos conceptos que me refiero, la biopolítica. El poder se va a ejercer en el cuerpo de las personas, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Quién habló de esto, de la biopolítica? El filósofo francés Michel Foucault, 1975, por ahí empieza a hablar de la biopolítica, este concepto. Bendiciones, hermanos.
Muchas gracias por sus saludos. De tu amigo Banner. Muchas gracias. Saludos, hermano. La mega religión a la cabeza de Francisco ya está en acción. La casa abrámica Abu Dhabi. Bueno, y voy a ser muy claro. En la Iglesia Católica actualmente hay una lucha entre los conservadores y los progresistas. No sé si se percataron de esto. Si ustedes van a misa, pregúntenle a los curas. Si son sinceros, les van a decir, si el cura es sincero, les tiene que decir esto. Porque el progresismo como una filosofía está desvirtuando y está yendo en contra de las escrituras y está yendo en contra de cosas tan esenciales, doctrinales que tenía la Iglesia Católica, pero ahora no lo tiene. Para entender esto, es muy importante comprender el Concilio del Vaticano II, promovida por el Papa masón Juan XXIII, 1962 a 1965. El concilio, ¿qué es lo que se hace en un concilio en la Iglesia Católica? Se reúnen todas las personas de élite de la Iglesia Católica y empiezan a ver cuáles van a ser los pasos a seguir en los 50 años siguientes. Y el Concilio del Vaticano II ha sido tan crucial porque se empieza a desvirtuar la palabra de Dios, se empieza a ir en contra de la revelación de Dios, se empieza a ir en contra de las escrituras del Señor. Ha sido tan atroz que los mismos curas se han asustado. Pero esto ha sido promovido por un intelectual sobre todo que es Yves Congar. Y ahí es donde hay que leer el Concilio del Vaticano II. Si ustedes quieren, lo voy a exponer. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? Porque ahí se habla de una sola religión, de la preparación para la adoración del anticristo. Porque si uno compara el Concilio del Vaticano II y lo compara con Alex Bellet, que es satanista, con su libro El Retorno de Cristo, es la misma lógica, es la misma racionalidad de poder. Entonces, eso es muy importante. Dice, la cabeza de Francisco ya está en acción. La casa abrámica, claro, se tienen que unir las religiones para la adoración del anticristo, ¿no? Y eso justamente se está viendo hoy, no solamente en Bolivia también. Hace 2 meses se ha hecho una conversación, perdón, voy a, un momento, yo sé que me están escuchando. Hace 2 meses se ha hecho una conversación interreligiosa en Bolivia. Imagínense qué tenía de título: Buscando la paz. Buscando la paz. Ahora, ustedes han debido, los que se han suscrito al canal de TikTok, suscríbanse por favor, porque ayer hemos visto cómo las brujas están buscando paz y seguridad, las brujas, ¿no? Las satanistas, las brujas, así vestidas de brujas, hasta con escobas. Y los que están ahí, hay un hombre que practica la cartomancia y empieza a decir, no, está bien, es que va a venir algo fuerte al mundo y están haciendo las cosas bien. No, hay que buscar la paz y la seguridad. No, hermanos, recuerden que dijo Jesucristo en Mateo 24, son tiempos de engaño, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque son tiempos de engaño. Vuelvo a repetir, el Señor dice en Mateo 24, que nadie os engañe. Mire, hermano, lo voy a leer en el nombre del Señor, porque usted tiene que saber eso. Las brujas están hablando de paz, dice, no, las brujas están promoviendo que se abren los abismos. Eso están haciendo, para ya recibir al anticristo. Eso se está haciendo. Por eso Mateo 24, muchos me dicen, pastor, usted mucho se pelea con los satanistas. No, es que la luz, no, a la oscuridad no le gusta la luz. Mateo 24 dice, mire lo que dice. Lo voy a leer. Mira lo que dice. Y estando sentado en los montes, 24:3, nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega y el principio y el fin, dice esto:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El 4 dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera advertencia del maestro, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Queridos hermanos, hermanas, que no os engañen. Hay señales ya que se están gestando, que hemos dicho aquí en el canal de TikTok. Hay ríos de sangre, color de sangre. En Río Seco estamos viendo esto en la ciudad de La Paz. Estamos viendo a nivel mundial esto. Estos ríos de sangre. Averigua, hermano. Es una señal, es una prueba que el arrebatamiento está cerca. Despierte, pueblo, despierte la iglesia. Despierte. Que el que no está despierto se queda. Si ustedes han escuchado decir a cualquier persona que esto es algo científico, tiene una causa científica, no es verdad, porque la ciencia primeramente la ciencia no puede responder todo. Porque la ciencia nace cuando dice René Descartes, sobre todo filosóficamente, dice, cogito ergo sum, pienso luego existo. La ciencia, esta ciencia que estamos viendo hoy, causa-efecto, nace en el pensamiento del hombre, en su pensamiento. Pero el pensamiento del hombre no es perfecto. Sin embargo, la profecía bíblica es perfecta. No busquemos, como ayer decía en un canal, el canal 5, que lo he escuchado, muy tristemente hubieran querido que me inviten a mí. Pero un señor decía que tiene esto una causa y efecto y no es algo profético y que simplemente tiene una causa. No es verdad, porque la ciencia no puede responder todo. No puede responder todo. La ciencia de ciencias, que es la física, no está llegando a responder muchas cosas. Recién se está entendiendo cómo se ha originado el universo por medio del principio antrópico, ¿no? Entonces, no busquemos que la ciencia tenga todo, porque la ciencia está basada en la sabiduría del hombre. Pero Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, no te fíes en tu sabiduría, sino en la sabiduría del Señor. Y la sabiduría de Dios, ¿qué dice? Que esto es una señal, porque el arrebatamiento es en cualquier momento. Y eso es lo que debería haberse dicho ayer, lo que debía haber dicho la persona que nos ha supuestamente representado. Como no tiene un buen manejo, bueno, no sé, después, no sé, no voy a entrar a eso, pero quiero decirle, la ciencia es limitada. La ciencia no ha dado soluciones a los feminicidios, por ejemplo, en Bolivia. La ciencia jurídica no ha dado solución. Los juristas creen que por aumentar las penas, la gente va a dejar de hacer tipos penales. No es verdad. Eso en criminología básica, un libro de Huáscar Cajías que yo he leído en la universidad, eso dice, no es siempre así. No es siempre así. Lo que la gente necesita para que existan menos tipos delictuales, menos tipos, o sea, que se efectúen o que la gente efectúe tipos penales o que procedan a delitos, es el poder del Espíritu Santo. Pero eso la ciencia no lo va a entender, porque la máxima autoridad para la ciencia es la razón del hombre, ¿no? Pero quiero decirle, querido hermano, eso hablaré otro día, de un punto de vista epistemológico. Pero quiero decirle, hermano, hermana, las señales que están pasando en los ríos es porque el arrebatamiento está cerca. Se está gestando ya las señales de la gran tribulación. Si usted está viendo que en el 2032 va a llegar, están hablando abiertamente que un 2.8 de probabilidad que un meteorito llegue al mundo, y eso es una señal, es una señal, porque mire Génesis capítulo 1 versículo 14, ¿qué dice? Que los astros, las estrellas y todo lo referente van a mostrar señales, van a hacer señales
Van a reflejar señales el sol, la luna, para la venida del Mesías. Y eso tenemos que comprender. El sol no es el mismo. El sol no es el mismo. Se está hablando de que va a llegar un cometa en el 2032. Pero la palabra yo lo dijo hace mucho tiempo. Se está aumentando los terremotos por causas ¿qué? Por causas de las esferas tectónicas. Porque la Tierra tiene diferentes, se puede decir, déjenme usar esta palabra, aunque a muchos no les guste, muchos pisos tectónicos. Y hay algo que está pasando de dentro de la Tierra, que los científicos están tratando de entender. Pero la profecía bíblica dice que el abismo será abierto. Mire esto, hermano. Apocalipsis 9:2 dice la palabra del Señor, que el abismo se va a abrir. Te estaba hablando que va a haber algo del centro de la Tierra. Pero los que estudian vulcanología y todo lo que son los terremotos están investigando por qué causa. Y están diciendo no es por las capas tectónicas, esa es la razón. Pero la Biblia, que está fundada en la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, te dice que se está abriendo los abismos. Porque los abismos, por medio de los abismos van a recibir. ¿Para qué se está abriendo los abismos? Para que salga el Abadón del Apolión, que va a posesionarse en el anticristo. Apocalipsis 9:11 y 9:16. Querido hermano, apóyese en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana, no en la sabiduría racional humana. Porque aún la física cuántica con Albert Einstein ha dado un fuerte golpe a la racionalidad humana, porque la racionalidad humana es limitada. Pero la sabiduría de Dios nos dice que estas señales que estamos viendo en Río Seco, aquí en el puente Río Seco, en diferentes lugares, son señales. El sol está quemando. El sol está quemando. Ya no calienta el sol. Quema. Quema. Algo está pasando con el sol. Algo está pasando con el sol. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 25. Los estados-naciones están, pero cayendo. Están mal. A nivel mundial me refiero. Hay una inestabilidad política y económica a nivel mundial. Esto también, ha tenido mucho que ver la guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto. Pero esto ha sido ya provocado por grupos ocultistas, por supuesto. Recuérdense de Albert Pike, satanista, en 1875, cuando le manda una carta a Giuseppe Mazzini, masón de grado 33, italiano, le dice: provocaremos 3 guerras mundiales, 1875. Y estas 3 guerras mundiales se están siguiendo al pie de la letra. Pero le voy a lanzar un dato nada más para que él busque a Albert Pike, porque un día hablaré de esto. Albert Pike le dice: haremos que se desilusione la gente del cristianismo. O sea, la desilusión del cristianismo ha nacido del corazón de Satanás y ha sido promovido por la masonería. No es casualidad que un Jesús Adrián Romero está hablando cualquier cosa desubicada. No es casualidad. Esto está siendo provocado. No es casualidad que líderes cristianos estén o la alabanza ya no sea la de antes, sino que ya es más show. Esto está siendo provocado por los masones, por los Illuminati. Está siendo provocado, hermano. Eso dice Albert Pike. Y la palabra del Señor dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, que hay muchos anticristos dentro de la iglesia. O sea que está siendo provocado de dentro de la iglesia. No es casualidad. Por eso usted no siga a Jesús Adrián Romero. No me siga a mí. Siga a Jesucristo. Jesucristo salva. No salva la iglesia, la denominación. Jesucristo, el nombre de Jesucristo salva.
Y los que tengan el sello del Cordero, los que tengan el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30 y Efesios capítulo 1, versículo 13, ellos se van a ir en el arrebatamiento. Por eso estamos haciendo este live, hermano. Dice, amén, Dios viene pronto, amén, Maranata. Maranata, queridos hermanos. Quiero que usted me entienda lo siguiente. Miércoles, jueves y viernes estamos hablando del Apocalipsis. No se pierda, querido hermano o hermana. Miércoles, jueves y viernes de 9 a 10. Te puedes suscribir también al canal de YouTube, que esto está todo. Tengo un canal de YouTube con muchas prédicas. Si ustedes quieren congregarse, bueno, estamos ahí a su servicio. Estamos ahí en una iglesia en la avenida Buenos Aires, en la ciudad de La Paz. Pero si quieres pertenecer a un grupo, yo tengo un grupo de estudio bíblico al WhatsApp. Mi número es el 752-05260. Para los que están en el exterior es más 591. La parte de ¿cómo se dice? El número internacional de Bolivia. Pero es más 591 752 05260. Este es un número que acepto debate con ateos, con satanistas, con gnósticos. Bueno, aceptamos debates, hermano. ¿Sí? Entonces, anótate 752-05-260. Me dice, hermano Nelson, quiero que me ponga al WhatsApp y allí estaremos ya más cercanamente conociéndonos. Este sábado voy a estar en la Plaza San Pedro. Tenemos no sé qué pasó. Tenemos un evento el sábado a las 3 de la tarde en la Plaza San Pedro. Estaremos con la iglesia ayudando a la gente con pocos recursos. Dios te bendiga, querido hermano, hermana. Mañana nos vemos hablando con las filosofías de la autoexaltación del anticristo. O sea, ha habido filosofías de autoexaltación y vamos a analizar eso desde un punto de vista filosófico teológico. Con ustedes, bueno, mi nombre es Nelson Almazán, díganme hermano Nelson. Con ustedes soy licenciado en Filosofía, Psicología y Cosmovisiones y abogado. Dios me los bendiga. Bendiciones.